Sobre las 8 en punto de la tarde, hora central europea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y estamos pendientes de los ataques que cada día van a más en la zona del Mar Rojo, en la zona del Golfo de Adén, donde Maersk ha dicho esta misma tarde, tras perder en bolsa más de 2 puntos porcentuales, que la situación se está recrudeciendo y que si no fuera por la defensa de Estados Unidos, hoy varios misiles habrían interceptado dos de esos buques navieros. La realidad es que los misiles, los drones, los secuestros de barcos con civiles en el Mar Rojo ya son una realidad diaria en este punto caliente del planeta. Han provocado la mayor desviación de comercio internacional en décadas, elevando los costes para los transportistas a lugares tan apartados como Asia o América del Norte. Perturbación que se está extendiendo, alimentando temores de consecuencias económicas mucho más amplias. Las repetidas rondas de ataques en represalia a Estados Unidos y los aliados, como el Reino Unido, así como las operaciones navales conjuntas entre ambas fuerzas armadas para patrullar las aguas, no han detenido los ataques de los hutíes. Las milicias respaldadas por Irán, ya lo saben, que siguen al inicio de esa guerra del conflicto en Oriente Medio entre Israel y Hamas. Mientras tanto, quienes van allí, los que en este caso están albergando los barcos, los que son la tripulación del barco, mejor dicho, piden el doble de salarios. Los fletes aumentan, los costes de los seguros de los barcos también se disparan y mientras tanto múltiples navieras alejándose de esta vía fluvial del planeta que normalmente llega a transportar hasta el 12% del comercio marítimo internacional. Más de 500 buques portacontenedores que habrían llegado al Mar Rojo y desde el canal de Suez transportan de todo: ropa, combustible, juguetes, piezas para automóviles, y ahora lo que están añadiendo a las rutas comerciales normales son 2 semanas más. 2 semanas porque van por el Cabo de Buena Esperanza, rodeando el Cuerno de África, y esto es aproximadamente un retraso para la cuarta parte de todo lo que se transporta en el mundo desde Oriente hacia Occidente. Las líneas navieras que también transportan el petróleo dicen que están planeando que la agitación dure meses o incluso más, con barcos para la ruta más larga reservados hasta el verano, lo que en la práctica, para que nos entiendan ustedes, implica que cada empresa envía mercancías que tienen más inventario movilizado en tránsito y necesita aún más, en este caso, en caso de que los contenedores escaseen. Las fábricas que hacen estas omnipresentes cajas de carga metálicas ya están en pleno rendimiento y funcionamiento en todo el mundo. Puertos tan lejanos como en Halifax, en Nueva Escocia, ya están informando de retrasos en la recepción de barcos, de costes más elevados y los clientes luchando por adaptarse. La semana pasada conocíamos que Volvo, la que es filial sueca de Geely, la china, o Tesla han anunciado suspensiones de producción en las plantas de Europa, citando la imposibilidad de, en este caso, obtener componentes en proveedores de Asia. Los minoristas británicos Tesco, Marks & Spencer han advertido del riesgo de mayores costes y Maersk, el segundo transportista del mundo, como les decía al inicio, básicamente está diciendo que sus buques no dejan de ser atacados. Aunque todavía no hay señales de que los costes estén teniendo una réplica en lo que viene a ser la cuenta corriente de los ciudadanos en Occidente, los riesgos están ahí, las advertencias las han lanzado. Veremos qué dice mañana la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, cuando se le pregunte sobre este asunto, pero la realidad es que ya ha hablado y ha dejado un avance sobre la mesa, diciendo que el regreso de los cuellos de botella en la oferta es uno de los 4 factores de riesgo clave que se están observando a día de hoy por el Mar Rojo. Los bajos niveles de agua frenan el flujo, por ejemplo, a través del canal del Panamá, y el incremento de precios de petróleo, un gran riesgo. De Oriente Medio a Japón se han duplicado los precios en los últimos 15 días y hacia Países Bajos ya rondan los costes los $80.000 diarios. Se estima que el desvío de aproximadamente una cuarta parte, casi la mitad, mejor dicho, a la distancia del viaje se lleve hacia contenedores con demoras, costes más altos, componentes clave atrapados en alta mar y transporte aéreo que ofrece una alternativa todavía limitada. El volumen de envíos por avión desde Vietnam a Europa, una ruta importante por ejemplo para la ropa, ha aumentado un 62% en la semana del pasado 14 de enero, es decir, la pasada. Otros transportistas viajan por tierra a través de Kazajstán, evitando por ejemplo Rusia para llevar mercancías a Europa por aquello de las sanciones. La ruta del Mar Rojo, corredor clave, que ahora está en peligro. Los hutíes han dicho que no van a atacar los barcos de algunos, en este caso, empresas que viajen, por ejemplo, desde China. Los barcos chinos, los hutíes han dicho que no los van a atacar, pero el miedo está ahí. El Golfo de Estados Unidos, el Cabo de Buena Esperanza, el Canal de Suez son puntos calientes ahora mismo del planeta que están provocando una subida de los precios en algunas de las economías occidentales más importantes aquí en Europa. Hoy hemos conocido a S&P el dato de PMI para el Reino Unido, y más que el dato en sí, lo que ha dejado sobre la mesa ha sido una advertencia: es que la inflación va a ser persistentemente alta en los meses que vienen. ¿Por qué? Porque decía
la organización decía Standard & Poor's básicamente que los aumentos de los costes de los fletes van a tener un impacto en los precios de bienes al consumidor. Esto en un mercado que mira también hacia lo que puede pasar en las presidenciales de Estados Unidos en noviembre, y es que si bien está tan entusiasmado con el segundo puesto de Nikki Haley en la carrera por la nominación republicana a la Casa Blanca, no es menos el ímpetu que muestran algunos de los inversores cuando Donald Trump pronunciaba estas palabras anoche tras la victoria en New Hampshire. You know, we won New Hampshire 3 times now. We win it every time. We win the primary, we win the generals, we've won it, and it's a very, very special place to me. It's very important. La campaña de Joe Biden lleva meses intentando convencer a cualquiera que quiera escuchar de que las primarias republicanas no son más que un escándalo secundario y que el electorado estadounidense necesita prepararse para otra legislatura de caos trumpiano. El entusiasmo de Biden por repetir el enfrentamiento con Trump es básicamente moralmente ambiguo, estratégicamente miope, que coloca al presidente en un camino que muchos incluso se encuentran cada vez más incómodos, algunos dentro del propio partido. Presentar a Trump como una amenaza para la democracia. Esa es la estrategia de Joe Biden para tratar de ganar las presidenciales, porque no quiere a Haley, que le aventajaría en ello por ser una figura moderada dentro del partido republicano, pero tampoco quiere a Trump, porque conoce que la base social que apoya al expresidente es muy elevada en comparación con la que lo apoya él. La política, el juego de la moralidad que ahora mismo se dirime en los Estados Unidos, los votantes republicanos en Iowa, en New Hampshire, votando de manera masiva por Donald Trump en contra de Joe Biden, en contra también de la estrategia de Nikki Haley, el incesante enfoque contra el expresidente republicano, el magnate económico e inmobiliario que ya ha dado forma a un campo de batalla en el que todavía tratan de reducirse las posibilidades de una nueva victoria de Joe Biden. Las elecciones nacionales en Estados Unidos, básicamente, según nos ha dicho la historia hasta ahora, o mejor dicho, nos la ha demostrado, se ganan de dos maneras. O le dices a tu base que se mueva actuando en un mayor número que los de tu oponente, o eliminas a los votantes indecisos del atractivo centrista hacia tu lado. Hacer ambas cosas es extremadamente difícil. Temas candentes que irritan a la base tienden a desanimar básicamente a los de centro. Es la historia política posterior a Ronald Reagan. Solo Barack Obama en 2008, que ganó estados nominalmente republicanos como Florida, Carolina del Norte u Ohio, o George Bush en el 88, que ganó bastiones demócratas como California, Illinois y Nueva Jersey, lograron esta única de las hazañas. Al elevar a Trump como una amenaza para la democracia, el equipo de Biden parece apuntar solo a uno de los puntos fuertes que le quedan a los demócratas: una victoria en la participación, algo que no tiene sentido debido a lo que vimos en las elecciones que enfrentaron a Biden con Trump. Los demócratas acudieron en masa a las urnas en 2020 para destituir al republicano, pero en las del 22 hicieron lo mismo, votaron en masa para mostrar su desacuerdo con las políticas que estaba llevando a cabo Joe Biden. El 24 se perfila como un ejercicio político muy diferente, un cambio en la legislatura de los Estados Unidos. Votantes que no están entusiasmados con dos personas que son muy mayores para dirigir la primera economía del mundo. La participación extremadamente baja la tenemos ya en Iowa, no en New Hampshire, pero de momento manteniendo un nivel que tampoco permite ser optimista con respecto a lo que puede venir. Y si en New Hampshire le ha dado la victoria electoral a Joe Biden, o al menos la que él quería, tener a Trump como contendiente porque es un extremista al que le puede batir de una manera más rápida, ahora la mesa o las cartas quedan sobre la mesa para un 2024 jugar la partida en la que reunir a la base no parece que pueda ser suficiente. El caso es que la política exterior va a jugar un papel muy importante en las elecciones en Estados Unidos. Va a ser de capital importancia conocer cuál es el recorrido que van a tomar las diferentes posiciones políticas con respecto al resto del mundo a partir de enero de 2025. Bien, uno de los puntos importantes de la política exterior de los Estados Unidos es China, pero el otro, no menos importante, es la región de Asia-Pacífico, donde la influencia de Estados Unidos tiene que crecer, al menos si no quiere quedar desbancada con respecto de Pekín. Y un punto importante es Indonesia, el país de las baterías, el país del níquel, el mineral blanco, planteado como vital para la transición energética que viene. La producción, las exportaciones sumaban hace apenas unos años, en 2014, las exportaciones de níquel de Indonesia sumaban apenas 1.000 millones en 2014. Bien, una década después la cifra se ha disparado hasta los 3.000 millones. ¿Y cuál es el punto importante de Indonesia hoy? Que se enfrenta a unas próximas elecciones.
Joko Widodo, el que hasta ahora es presidente pero que va a dimitir, se prepara para dejar su segundo mandato en octubre y los inversores están atentos a las señales de cómo su sucesor va a gestionar la mayor economía del sudeste asiático, que es una de las más emergentes en industrias verdes. Las elecciones generales del 14 de febrero, en la que 204 millones de votantes van a elegir también a un vicepresidente y a los legisladores nacionales y regionales, determinarán el futuro de la industria de las materias primas, determinarán el futuro de Indonesia, en particular del níquel, del cual también el país tiene las mayores reservas del mundo, como en el carbón o el aceite de palma. Las aspiraciones de conseguir una nueva economía mucho más electrificada y moderna, parecida a las occidentales, más que a las asiáticas, es la del actual presidente indonesio, que lo que busca es generar un crecimiento económico de alrededor del 5% cada año. Es lo que ha tenido durante la presidencia y no quiere que se pierda, dejando la vara de mando a su sucesor. Prohibición, por ejemplo, de exportaciones de níquel y bauxita, un componente del aluminio, ha obligado a muchas empresas extranjeras a trasladar el procesamiento al territorio continental. Han inyectado miles de millones de dólares en fundiciones e instalaciones de fabricaciones de baterías y se espera que este año entren en vigor controles similares sobre el cobre. La fiebre del níquel es la que toma cartas en el asunto de las elecciones en Indonesia. Desencadenó un auge en los mercados de capitales hace no tanto tiempo y las cotizaciones de los productores como Arita Nickel o Merdeka Battery convirtieron a la bolsa de valores de Yakarta el año pasado en una de las más negociadas de todo el mundo por OPVs. La inversión extranjera directa en la industria de la minería y los metales básicos ha superado ya los 16.000 millones de dólares y se espera que gran parte de las empresas registren un récord de hasta 45.600 millones en los meses que vienen. Torrente de inversiones que, sin embargo, ha desacelerado a la industria por la inestabilidad política del país. No se sabe qué va a pasar y por ello muchas empresas occidentales han decidido que paralizan las inversiones hasta saber en octubre, bueno, en febrero se sabrá, en octubre tomará cargo cuáles son las políticas del nuevo gobierno de aquel país. De momento, hay empresas que pausan, otras que se quedan. Estamos hablando de la China BYD. La semana pasada anunció una inversión de 1.300 millones de dólares para construir, en este caso, una fábrica de vehículos eléctricos con capacidad para 150.000 coches. La presidencia espera ahora tener esta réplica de la política de la China en otras grandes compañías del país u occidentales, como estamos hablando del caso de Mercedes-Benz o BMW. La probabilidad de una sorpresa en materia política sigue siendo baja, pero la economía del níquel apunta ahora a un sorpaso de Indonesia a otras grandes economías del sudeste asiático, como puede ser incluso Vietnam. Y les recuerdo, Yakarta, uno de los mercados con mayor volumen de capitales, de movimiento de capitales, el año pasado, superando a grandes bolsas en todo el mundo. Contexto en el que la explosión económica del Mar Rojo ya viene a ser una realidad. Cartas con las que jugarán los bancos centrales su partida del mes de enero. Nosotros pausamos unos instantes y a la vuelta a la agenda, las claves de la jornada en las próximas horas, de la mano de Marta Vilar aquí en Negocios.